Bienvenida a todas las personas que nos están viendo, ya sea que estén en vivo o que posterior a esto estén viendo la predicación, o reciban un abrazo de parte de la iglesia, de parte de mi esposa. Y quiero en este momento pues continuar con esa serie de sermones que tiene que ver con la vida de los reyes de Israel, ¿verdad? Y el título del mensaje se llama ¿Cómo destruye un reino un corazón que no busca a Dios? ¿Sí? Y quiero continuar con la vida del rey Roboam y tratando de hilar o recordar lo que hemos estado viendo. Pues hemos estado viendo la historia de los reyes de Israel o de la monarquía de Israel, empezando desde lo que fue el sacerdote Elí, que fue quien crió a Samuel, el gran profeta que Dios levantó como último de los jueces y que fue quien ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, la vida de Saúl, después de Saúl la vida de David, después de David la vida de Salomón y después de Salomón la vida de Roboam, ¿sí? Y bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo acerca de Roboam, cómo la influencia o las influencias que llega a tener una persona pueden mantener unido o dividido un reino. Y bueno, pues él tomó decisiones que no le ayudaron mucho y eso hizo que el reino se dividiera. A partir de ese entonces, bueno, pues nosotros podemos ver en la historia de los reyes de Israel y en la historia bíblica que se dividió el reino, se dividió el pueblo de Dios, que es Israel, entre 10 tribus del norte que tenían como capital a Samaria, y una tribu junto con los de Leví, que eran quienes ministraban en el templo, que era la tribu de Judá, teniendo su capital en Jerusalén. Y bueno, pues vimos cómo Roboam tomó la decisión de no disminuir lo que era el tributo por parte de los hombres que gobernaba Salomón. Se acercaron con él para pedirle que aliviara la carga tributaria y no lo quiso hacer. Y bueno, pues eso generó una animadversión o antagonía por parte de sus gobernados. Pero quiero hablar un poquito acerca de, no solamente del reinado o de la decisión de no hacerle caso a los ancianos para poder mantener el reino unido, sino de su vida personal, la vida del rey Roboam, y cómo su alejamiento o distanciamiento de Dios hizo que el reino pues no tuviese otra cosa sino estar dividido, y de ahí en adelante que fuera pues la parte de la historia. Roboam, que era hijo de Salomón y heredero del trono de Judá, fue un hombre pusilánime, eso es lo que dice la Biblia. En 2 de Crónicas 13:7 dice: Roboam era joven y pusilánime. Y alguien dirá, ¿qué es pusilánime? Bueno, pusilánime es una persona falta de ánimo y de valor para soportar desgracias o hacer frente a grandes empresas. Algunos sinónimos de pusilánime es achicado, medroso, afocado, cobarde, miedoso, timorato, vergonzoso. Eso es lo que significa pusilánime. Entonces, no es muy común en nuestro español, sí en el castellano, pero cuando tú escuches la palabra pusilánime lo vas a escuchar más en un contexto de iglesia, ¿verdad? De repente hay gente que está orando: Señor, te pedimos que des ánimo y que todo espíritu medroso o pusilánime se ha quitado de esta persona. Ahí es donde lo vas a escuchar. Entonces tiene mucho que ver en realidad con la debilidad de carácter que puede tener una persona o una persona que es miedosa. ¿Y por qué era así? ¿Por qué era la vida de Roboam así? Un hombre falto y débil de carácter. Bueno, pues porque Roboam fue un joven mal criado y muy consentido a las faldas de su madre, una mujer que no era israelita, era pagana y era del pueblo de Amón. Su madre fue una amonita, gente de la cual los hijos de Israel no debían tomar por mujer. Pero sabemos que el pecado de apostasía de Salomón devengó de las muchas mujeres extranjeras que tuvo. Entonces imagínate que su papá Salomón, como en su momento lo vimos,
tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y de esas 700 esposas, entre aquellas que no eran de Israel, escogió a quien iba, de sus hijos, a quien iba a ser su heredero. No fue la mejor decisión, ya lo hemos visto, pero pues que era lo ideal. Lo ideal es que él pudiese llegar a ser una persona que tuviera la lucidez de decir, por lo menos una mujer que sea de Israel, con la que yo me case, pues que sea mi hijo el heredero del reino. No fue así. Escogió a su hijo como una persona ajena a la ley de Israel. Y bueno, pues obviamente ese es otro de los males o de las decisiones incorrectas que tuvo Salomón, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 14, voy a leer desde el verso 21 hasta el 29. Si no trae Biblia, ahí a los que están presentes aparecen las pantallas. Y dice de la siguiente manera, yo voy a leer la versión Reina Valera. Dice aquí, Roboam, que es de quien estamos hablando, dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Dice, de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Dice, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Nama, amonita. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho, sus pecados que cometieron. Dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Dice, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamá, amonita, y reinó en su lugar Abiam su hijo. Bueno, en estos párrafos de la Escritura vemos o observamos que dejar a Dios no significa solamente apostatar. Apostatar significa es abandonar la fe. Apostatar deliberadamente, dice, sino prescindir de Dios en nuestros corazones, por tener nuestra confianza en las cosas que nos rodean. Eso a la larga se llama idolatría. Vemos de nuevo la Escritura, por ejemplo, en 2 de Crónicas 12:14, dice así, Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y allí está el gran error que tuvo Roboam. Dispuso en su corazón no buscar a Jehová. Y déjame decirte algo, si hay algo que nosotros hacemos intencionalmente es buscar o dejar de buscar a Dios. Eso no es responsabilidad de nadie más, eso depende de ti. Y ese es el gran error que tuvo Roboam, porque después de haber consultado a la gente que se crió con él y le dieron un mal consejo, se le dividió el reino, pero con el pedazo de reino que se quedó, él cometió el más grande error. Se alejó de buscar a Dios. Y quiero que repitas conmigo y di, depende de mí dejar o no de buscar a Dios. Entonces, depende de ti, no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay veces que en la iglesia, o más bien atender la iglesia, pues muchas veces nos pone circunstancias que llegan a ser decisiones que debemos de tomar, y entre esas decisiones está si sigo o no sigo mi formación. Pero independientemente de que nosotros atendamos o no la iglesia, déjame decirte algo, si tú ya conoces a Dios, siempre vas a tener tu lugar secreto.
y tu lugar secreto es insustituible. Entonces, cuando tú dejas de atender a Dios o su consejo, no tiene que ver con asistir o no a la iglesia, tiene que ver con tu comunión o cercanía a Dios. Y él se alejó de Dios. Esa fue la base del pecado de Roboam, no disponer su corazón para buscar a Dios. Al no poner su corazón en Dios, lo puso en los propios medios a su alcance. Uno puede ser eminentemente religioso y asistir a todas las actividades de la iglesia y cumplidor de todo lo que en apariencia se espera de un cristiano, pero no disponer tu corazón a Dios es totalmente diferente, porque el resultado es que vas a andar en tinieblas, en engaño y en confusión. Yo quiero hablar acerca de los resultados que tiene la decisión de no buscar a Dios para gobernar nuestras vidas y por ende, en el caso de Roboam, para gobernar una nación. Y bueno, pues hay muchos puntos que quiero hablar específicamente, pero a partir de este momento yo quiero que ustedes abran su corazón. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, si nosotros, decía Jesús, dice, si oyeres hoy mi voz, ¿sí? Siempre les enfatizaba Jesús, si oyeres hoy mi voz. Si tú escuchas la voz de Dios, a veces puede hablarte también por medio de un mensaje, si tú escuchas la voz de Dios, tú vas a ser alineado. Pero si a ti te gana el sueño, si a ti te gana el problema que traes, si a ti te gana a lo mejor la felicidad que hay en ti, o mil cosas, vas a dejar de escuchar la voz de Dios. Y es una manera en que nosotros podemos alejarnos de disponer el corazón para ser sensible a Dios. Algunos puntos que yo quiero que nosotros consideremos. Lo primero es lo más evidente, hablando de la vida de Roboam, y que les voy a resumir el mensaje pasado, la influencia que recibe Roboam. Su madre era una mujer extranjera y no adoraban el mismo Dios, eso dice en el verso 21, que era de Amón. Entonces, ¿quién pasa más tiempo en teoría? Hoy en la práctica a lo mejor sucede diferente, pero ¿quién pasa en teoría más tiempo con los hijos? Regularmente es la mamá, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que trabajar, y digo tienen que trabajar porque pues, no tienen otra manera de sustentar o complementar. Y a lo mejor pues las personas que en primera mano pasan tiempo con los hijos será la encargada de la guardería. Pero si tú no trabajas, pues lo tradicional es que el papá trabaje y entonces pasa mucho tiempo o más tiempo los hijos con la mamá, ¿sí? Salomón conocía la ley de Dios al derecho y al revés. Esta mujer no conocía la ley de Dios. Y como no conocía la ley de Dios, ¿ustedes qué creen que le enseñó a Roboam? Pues la ley en la cual ella fue formada. El pueblo de Amón era un pueblo que consultaba a divinos, que muchas veces quemaban a los hijos por ignorancia o por costumbre, ofrecían al hijo primogénito en el fuego, adoraban otros dioses y otros ídolos, y obviamente pues se daban también a la tarea de buscar la suerte por medio de los astros. Entonces, ¿qué creen que le pudieron haber enseñado a Roboam? ¿Amar al Dios verdadero o la religión de la mujer con la que se había casado Salomón? Pues la religión o la creencia que ella tenía. Entonces la formación de Roboam era una formación totalmente errada, totalmente alejada de la verdad de Dios. Y bueno, no es de justificarse, porque a la larga pues él también veía cómo gobernaba su padre y qué lugar le daba a Dios en sus primeros años y aún hasta su muerte. Siempre lo reconoció, pero no siempre lo obedeció. Entonces tenemos que saber que la influencia que recibe Roboam es determinante. Lo que yo te quiero preguntar en este momento, ¿qué influencia religiosa o qué influencia espiritual es la que tú estás recibiendo? ¿Ah? Porque si tú todos los días no lees la palabra de Dios, o quizá no eres una persona cercana a las cosas de Dios, es probable que te levantes prendiendo tu teléfono, si no es que ya está prendido,
y empiezas a consultar redes sociales, empiezas a consultar lo que son noticias y que muchas veces están alejadas de la realidad. Eso te va a formar y a la larga, en el transcurso del día, tomas decisiones en base a eso. Entonces, debes de considerar la influencia que todos los días tienes para que no se aleje tu corazón de Dios. Lo segundo es algo que también ya hemos visto. El entorno donde crece Roboam le condiciona, obviamente, para poder actuar como actuaba. ¿Cuál era el entorno? El entorno de Roboam eran personas que, como él, eran aristócratas o gente que estaba cercana al rey y que muchas veces, como no les costó nada poder llegar en ese lugar, entonces no valoraban lo que era importante. Por tal motivo, pues obviamente van a traer esas influencias sobre su vida. Y volvemos otra vez a la pregunta a tus hijos, tu persona, ¿con quién se junta? ¿Con quién pasas tiempo? Porque eso a la larga hace que tú estés gobernando tu familia con ese tipo de influencias. Lo tercero es, ya muy particular, el liderazgo de Roboam. Permite la idolatría en Judá y el resultado de permitirla también en su corazón. Ahora fíjate bien lo que dice el verso 22 al 25. Allí en el 22 dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es interesante saber que es el único rey, porque más adelante ustedes pueden estudiar, veremos algunos reyes en donde se dice: y Jeroboam y Salomón y David se dispuso a seguir y a buscar a Dios, y entonces Dios bendijo al pueblo porque el rey tomó la decisión de seguir a Dios. Pero aquí nosotros veamos esto que es importante, y dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién es Judá? El pueblo que gobernaba Roboam. De tal manera que Dios en realidad le está diciendo, o nos está enseñando, que de acuerdo a lo que había abrazado el rey, es lo que el pueblo hacía. Y le está reprochando a Judá. Y déjame decirte algo, en algún momento Dios te va a decir: ¿sabes qué? Tu hijo José, o tu hija Lupita, o tu hija Laura, o tu esposa María, hace cosas malas. Y tú podrás decir: pues allá ella. Pero mientras tú estés al frente de la familia, déjame decirte que cuando Dios nos diga: tu hija anda en malos pasos, o tu hijo está haciendo esto o aquello, o tu hijo no viene a la iglesia, no está diciendo te cuida tu familia, te está diciendo: tú no obligas a tus hijos, tú no consideras en primera instancia que tu familia tenga prioridad de Dios. Entonces no digas: yo me lavo las manos, porque aquí la palabra de Dios dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de el Señor. Pero implícitamente o entre líneas podemos decir: Roboam, al seguir a dioses ajenos, como consecuencia, el pueblo vio que no tenía fidelidad a Dios. Y entonces lo que nuestra familia hace, o lo que aquellos sobre los que nosotros tenemos la influencia y el cuidado, es producto de cómo nosotros atendemos a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a tener esa responsabilidad, tenemos una parte de nuestro ser que está empezando a madurar para decir: bueno, pues yo soy responsable, definitivamente. Y fíjate bien, dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice: y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Dice: hubo también sodomitas. Cuando hablamos de sodomitas estamos hablando de homosexuales, ¿sí? Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces, a veces la conducta que llegan a tener aquellos que están bajo nuestro cuidado, pues es consecuencia de las decisiones que estamos tomando, de la influencia que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas a tus hijos bajo tu custodia, y esto se traduce como cuando les des dinero a tus hijos y estén viviendo en tu casa, tú eres el responsable de la conducta que ellos tienen. ¿Por qué? Pues porque se supone que por ser proveedor debes de tener una influencia, pero también Dios te da la autoridad y puedes en el Señor, si hay esa congruencia, reclamar que haya esa reverencia a lo que tú crees, a lo que Dios es para ti. Esa parte es muy importante. Me acuerdo que
nosotros tenemos, mi papá tiene un hermano en donde mis primos tomaron decisiones erradas, y yo no sé si somos mejor que ellos, no lo digo de esa manera, porque yo creo que nosotros también tenemos errores, pero muchas veces mis primos hacían cosas que a ojos o a oídos de la familia pues estaban así como que un poquito fuertes, ¿verdad? Y cuando nosotros le decíamos a mi tío, oye tío, pues es que esto y lo otro, entonces él decía, mira hijo, mira hermano, yo me lavo las manos. Dice, porque yo les enseñé a respetar, yo les enseñé a no robar, ¿sí? En apariencia, porque en realidad la vida que él tenía con su esposa, pues obviamente era un poquito diferente a lo que él decía. Y es que a veces nosotros apelamos a las apariencias más que a los resultados o a la evidencia que se da. Entonces, cuando una persona dice, es que yo le enseñé, yo me lavo las manos, siempre y cuando esté fuera de tu custodia, siempre y cuando tú no le estés dando dinero, siempre y cuando no esté dentro o no esté fuera de tu casa. Mientras tanto, tú tienes que orar al Señor para que Él te dé la autoridad. Y también, en el amor del Señor, decirle a tu hijo o a tu hija que Él tiene que alinearse a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier cosa es lo que va a bendecir una vida. Hay veces que a la gente no le... Hay padres que son de mente muy abierta, aún creyentes, dicen, no, pues yo no voy a dejar que él escoja, que él se dé cuenta por sus propias experiencias. Eso es erróneo. Que tú seas muy liberal en tu forma de pensar y que de alguna manera conozcas los límites de la tentación no quiere decir que tus hijos también lo van a hacer como tú lo haces. Hay veces que nosotros tenemos que forzar a los hijos, a las personas a entrar al reino, y tienes que saber que a veces va a ser a disgusto para ellos, pero es preferible que para ti sea un trago amargo ver cómo a lo mejor tus hijos no están del todo contentos con las decisiones que tú tomas o lo que tú les pides, a que el día de mañana alguien más que lo gobierne o se vaya por un camino totalmente diferente, porque después va a ser irreversible. Y como diría el dicho, más vale una colorada que mil descoloridas. De repente nosotros tenemos que aprender a no ser pusilánimes en el trato con nuestros hijos. No tenemos que ser medrosos, ¿sí? No tenemos que ser débiles de carácter. Tenemos que decirle, hijo, voy a tratar de esforzar, pero tienes que saber que esto es lo que te conviene. ¿Y por qué no lo hacemos? Definitivamente porque nos falta autoridad, ¿verdad? Porque a veces se nos sale, o nos bajamos de la cruz, o no tenemos la congruencia, pero alineémonos en el Señor, porque a la larga lo más importante es lo que Dios ha dejado en nuestras manos. ¿Amén? Otro punto a considerar es que la actitud de Roboam para defender el reino fue una actitud pues muy vacilante. Por eso ahí en el verso 25 dice que vino el rey de Egipto y entonces se llevó todo lo que había en el templo. Ahora, imagínate que Salomón, siendo un rey que tenía la gran sabiduría de parte de Dios, pues también lo manifestó y lo plasmó en todo lo que él poseía. Y dice la Biblia, cuando ustedes profundicen un poquito más, que venían reyes de todo el mundo y se admiraban aún de las copas donde tomaban los sirvientes, ¿sí? Los manjares que tenían, las esculturas que hacían. Entonces era una persona de excelencia, que cada detalle lo cuidaba, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ella cuida cada detalle de la familia y a veces de la iglesia. A veces faltan los recursos, pero ella es en ese sentido muy observadora. Yo no. Yo trato de ver las cosas desde el punto de vista funcional. Esto es que funcione y es más que suficiente. Pero imagínate tener un rey que tú llegas y tiene, pues no sé, una bienvenida a todos los que lo venían a visitar, les daban las mejores copas, la mejor comida, el platillo lo cuidaba a detalle. Y qué padre cuando tú ves a una persona de excelencia. Sin embargo, volviendo otra vez al tema, Roboam, dice la palabra de Dios que vino el rey de Egipto y que se llevó todo lo que quiso. Inclusive Salomón había hecho escudos para la guerra de oro,
¿Se acuerdan que fue muy próspero y decía que la plata, era tanta la plata que se consideró de poco valor porque en realidad había mucha? Y el oro que él recibía también era bastante, de tal manera que en abundancia, pues los mismos escudos, yo creo que ha de haber sido el único rey en la historia, no sé si hay algún otro registro, pero el único rey que les tenía a su ejército escudos de oro, ¿verdad? Es como si ahorita un policía, ¿qué te gusta? Que traiga una muy buena arma. Dorian, mi hijo, dice que en los videos que ve, que en Dubái las patrullas son, creo que son Lamborghini o no sé qué onda, ¿verdad? Entonces, pues ¿a qué policía no le gustaría andar de policía en un Lamborghini? Bueno, así Salomón les daba armas de oro y sus escudos eran de oro. Esos detalles los cuidaba también. Y de repente viene el rey de Egipto, pero ¿qué dice la palabra? Que él era pusilánime, o sea, era miedoso. Yo no sé hasta qué grado provocaron a Roboam, pero lo más probable es que le mandaron una encomienda o un grupo de personas y le dieron una carta y le dijeron, te vamos a atacar. Y entonces le había dicho, bueno, pues ¿para qué les pongo resistencia si son tantos contra mí? No puso resistencia. Y lo conquistaron y se llevaron todo, incluyendo esos escudos de oro. Y cuando nosotros olvidamos a Dios, dejamos que el pecado nos asalte y no ponemos resistencia para nada. Miren, cuando nosotros somos personas que no somos íntegros en el Señor, a veces alguien que está debajo de nosotros hace un pecado y entonces somos prestos para recordar y decir, pero ya ando peor. Según nosotros queremos ser muy justos y muy honestos, ¿verdad? ¿Con qué cara le digo a mi hijo esto si yo también soy igual, verdad? Lo primero es que, bueno, pues deberíamos de tener esa más disciplina, de no hacer lo malo para no perder autoridad, pero bueno, de repente se nos puede pasar. Pero en segundo lugar, déjame decirte algo. Tu responsabilidad o irresponsabilidad no es una justificación por las cuentas que le tienes que dar a Dios. A pesar de que tú estés haciendo cosas que no son debidas y que te quiten autoridad para gobernar, de todos modos queda vigente la responsabilidad que tienes para Dios. Entonces, cuando tú estés haciendo algo que no esté bien a los ojos de Dios, no le restes la autoridad a Dios que Él te ha dado, a pesar de tus limitaciones. Pero nosotros somos severos con nosotros mismos, pues somos nuestros propios jueces. ¿Por qué Roboam no resistió al ejército enemigo? Porque como estaba alejado de Dios, sabía de antemano que Dios no lo iba a respaldar. Estaba en lo cierto, pero no puso ninguna oposición. ¿Por qué? No porque fuera muy honesto, porque en su carácter tenía una debilidad, que era pusilánime, que era miedoso, que era tímido. Y cuando nosotros le tenemos miedo a todo, es porque no hemos conocido a Dios. Dice la palabra de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Por cuanto el que teme no ha conocido el amor de Dios. Cuando nosotros aprendemos a sentirnos amados en el Señor, esa es nuestra fortaleza. Y yo creo que Roboam, por tener esa lejanía de Dios, no conocía lo que para Dios era importante, porque si Dios dio ese reino, pues Él también se iba a encargar de preservar ese reino. Entonces, esa actitud para defender el reino era una actitud de una persona que estaba totalmente ausente de Dios en su vida. Otro punto a considerar es que las consecuencias de las decisiones de Roboam de no buscar a Dios hizo que tuviera un reino aislado cuando se dividió, una sociedad inmoral, probablemente una familia que hacía lo que quería. Y déjame decirte algo, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, perdemos el orden de prioridades en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros todos los días estemos bien afilados y bien alineados a Dios, para que nosotros no perdamos el orden de prioridades en nuestras vidas. ¿Cómo disponemos nuestro corazón para buscar a Dios? Pues esto último que te dije es lo más importante. En nuestro orden de prioridades, Dios debe de ser el número uno. El número uno, ¿sí? A veces la gente confunde, piensa que la familia es lo más importante, a veces piensa que la provisión es lo más importante, a veces piensa que la misericordia es lo más importante. Pero déjame decirte una cosa,
cuando Dios le dijo al pueblo de Israel algo que no se les tenía que olvidar, era: oye Israel al Señor tu Dios. El Señor tu Dios uno es, ¿sí? Ese es el primer y más importante mandamiento. Lo más importante en tu vida tiene que ser Dios, ¿sí? Algunas veces cuando doy consejería les comento de este tipo de prioridades, y más adelante, y también ya lo he mencionado, pero siempre te he dicho: en primer lugar está Dios, en segundo lugar tiene que estar tu familia. Después de tu familia, o más bien dentro de tu familia, lo más importante no es tu hija, no es tu hijo, no son tus hijos, es tu esposo o tu esposa, y después los hijos, en ese orden de prioridades. Después, tu trabajo por encima del ministerio, sí. ¿Por qué? Porque si tú no eres un buen proveedor, entonces dejas que hablen de ti. En tercer lugar y en cuarto lugar está tu familia extendida, tus amigos, aún el ministerio de la iglesia. En ese orden tienes que saber que tú tienes que conducirte. Pero hay personas que para ellos es tan importante el trabajo que lo tienen como Dios. Es tan importante la provisión para la familia o para los hijos que tienen de lado a Dios. Entonces, cuando Dios sea nuestra prioridad número uno, entonces no va a estar alejado. Déjame decirte una cosa: nosotros no nos alejamos de Dios porque pecamos. Nosotros nos alejamos de Dios en realidad porque no le damos el lugar que merece, ¿sí? Hay gente que es bien intencionada, hay gente que no comete pecado intencionalmente, pero se ocupa, ¿sí? Hay una frase de un libro que yo se las menciono y dice así: el diablo no está preocupado porque un cristiano peque, ¿sí? Mientras lo pueda mantener ocupado. Cuando el diablo, o más bien cuando las ocupaciones de una persona toman el primer lugar, el enemigo se despreocupa. No es necesario que peques, pues ¿para qué? ¿Sí? Si para ti es más importante estar trabajando en pro de que le quieres dar a tu familia algo, no importa que los hijos no conozcan su corazón, pues te puedes ocupar de ello. Si para ti es más importante a lo mejor las relaciones que darle un buen lugar a tu esposo o a tu esposa, pues el enemigo no tiene problema. Si para ti lo más importante, a lo mejor, ¿qué te gusta? Es vestir bien, tener algún lujo. Si para ti eso es lo más importante, pues no importa que no peques. Dios no tiene el primer lugar, y de esa manera también nos alejamos de Dios. ¿Ok? Otra manera de disponer nuestro corazón es cuando la instrucción y formación no es lo más importante en nuestra vida. Déjenme decirle algo que es muy importante. Si tú eres una persona que no consideras un crecimiento permanente, perpetuo, en relación a tu conocimiento de Dios, te vas a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que amar la ley de Dios. Cuando tú ames la ley de Dios te va a gobernar. Cuando a ti te gobierne la ley de Dios, te va a dar la oportunidad de que tú ames a Dios, porque a la larga la ley de Dios exalta a Dios. Pero si tú no recibes una instrucción, entonces estás teniendo en poco lo que Dios es para tu vida. Porque si tú no recibes instrucción de una parte, la vas a recibir de otra parte, ¿sí? Otra manera de disponer nuestro corazón es: nuestro testimonio debe reflejar lo importante que Dios es en nuestra vida. Esa parte nos hace saber que cuando yo me acuerdo que todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que actúo le tiene que dar gloria a Dios, va a hacer que yo esté caminando con el Espíritu Santo así, siendo casi una sola persona. Nuestro testimonio es tan importante, lo que yo digo, lo que yo hago, la forma en que me expreso, que habla de mi cercanía con Dios. Cuando una persona se avienta una mala palabra, ¿estará conectado con Dios? ¿Ah? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que hace? Se desenchufa. Aguántame tantito, Señor. Déjame arreglar las cosas a mi manera, porque tú eres medio lento, ¿verdad? Y otra vez te conectas otra vez a Dios. El testimonio es importante, porque eso nos da la oportunidad de entender cuán cercanos estamos delante de nuestro Dios. Amén. Otra manera de disponer nuestro corazón para buscar a Dios es cuando nuestras decisiones
deben incluir que Dios sea glorificado y sea reconocido en todo lo que hagamos. Si nosotros hacemos cosas para ser aceptados, para ser admirados o para ser reconocidos, pues definitivamente estamos levantando un trono para nosotros. Todo lo que hagas, aún tu trabajo, aún tu familia, aún los logros que puede tener, le tienen que dar la gloria a Dios. Y si no le dan la gloria a Dios, entonces es probable que te den la gloria a ti. Ahora, es amplio este comentario, pero lo que te quiero dar a entender es que tú te tienes que mover en función de lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada le va a dar la gloria a Él. Pero de otra manera, nosotros lo que hacemos es que camuflajeamos lo que creemos que le pertenece a Dios y nos beneficia a nosotros. Disponemos nuestro corazón cuando buscas a Dios, sabiendo que eso implica tiempo y que eso también implica que tú puedas programar ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen un tiempo específico en donde quieren estar buscando a Dios? Mira, cuando una persona está muy ocupada, regularmente el tiempo no le va a alcanzar. Imagínate que Roboam, siendo un rey, por lo menos que tenía tiempo, tenía que juzgar todos los asuntos del reino. Lo más probable es que él no tuviera tiempo para su familia y quizá tampoco para Dios. De tal manera que la única manera en que él podía salvar el tiempo era si él se disciplinaba. Yo te quiero decir algo importante. Si tú tienes que trabajar, si tú tienes que atender a tu esposo o a tu esposa, si tú tienes que atender a tus hijos, si tú tienes que tener relaciones con los amigos, si me refiero, tienes que saber que para todo tiene que haber un tiempo y tienes que disciplinar para que Dios también tenga ese tiempo. Pero si tú no lo tienes, entonces tienes que saber que todo lo demás siempre va a ser insuficiente, no te va a llenar. Entonces, nosotros disponemos nuestro corazón para buscar a Dios cuando decimos: voy a hacer una cita divina todos los días. ¿A qué hora sería tu cita divina? 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la noche cuando todos se durmieron, 11 de la noche, 12, 3 de la mañana cuando se te quita el sueño. Pero a cada momento tienes que saber que en el día Dios tiene que tener una prioridad, porque si no tu corazón se está alejando, y cuando se aleja el corazón se nos van los gobernados, se nos va aquello sobre lo que Dios nos ha puesto. No puedes dejar que eso te asalte. Pareciese como que hoy el activismo, o más bien entre más activos somos, más respeto nos tenemos, ¿verdad? Y más admirados somos. Pero no tiene que ser así. Una persona que es productiva en realidad sabe lo que tiene que hacer en el menor tiempo posible. Cuando empieza a hacer más cosas es porque se está atribuyendo otro tipo de responsabilidades. Quiero dar algunas recomendaciones que son importantes para que tu corazón no se aleje de Dios. Lo primero es: empieza reconociendo tu acercamiento o alejamiento de Dios. Eso es algo muy importante. Si yo te preguntara ¿qué tan cerca estás de Dios? No es para que te sientas condenado, es para que tú digas: a ver, ¿cuáles son los resultados de mi vida espiritual en todas las áreas de mi vida? Por ejemplo, ¿cómo llevo a mi familia? ¿Cuál es mi relación con mis hijos? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo están mis responsabilidades en el trabajo? ¿Cómo está mi escuela? ¿Está de la manera que quiero? Porque si no estoy prosperando en alguna de esas áreas, es probable que definitivamente Dios o yo no esté tan cerca de Dios. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo que dice la Biblia. Riquezas, honra y vida son la remuneración del temor y la humildad a Jehová. Si nosotros somos temerosos de Dios y humildes delante de Él, vamos a obtener la prosperidad de lo que buscamos: riquezas, honra y vida. Entonces, cuando nosotros no somos fructíferos o productivos, es porque no hay temor hacia Dios ni humildad hacia Él, lo cual implica que tengamos esa relación para con
Lo segundo es, mi recomendación es, involúcrate en un estudio de la palabra de Dios con gente que conoce a Dios para que tú puedas crecer. Hoy en día pareciese como que para todo hay tiempo, menos para la instrucción o el crecimiento en las cosas de Dios. Y déjame decirte algo, yo sé que hay personas que los tiempos no les alcanzan y que de alguna manera existen otras maneras en que ellos pueden ser enseñados, como puede ser atender un video, como puede ser a lo mejor tener una reunión virtual, y todo eso es importante, siempre va a ser un recurso, pero a la larga, por ser impersonal, yo sé que lo vas a dejar tirado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos ese roce, ese acercamiento. Por eso es tan importante que tú puedas acercarte con personas. Mira, mucha gente estudia la iglesia hoy y la iglesia cuando nació, después de que ascendió Cristo a los cielos, y dicen, ¿por qué hubo tantos resultados y tanto fruto de parte de los apóstoles cuando empezaron la iglesia? Si hoy tenemos tanta tecnología, y aunque hay iglesias numerosas, pues vemos que definitivamente no tienen el impacto que deben de tener, y hay algunas conclusiones a las que llegan, pero dicen ellos que la base más importante era la comunión que existía entre los santos, la convivencia. Dice la palabra de Dios que por las casas ellos partían el pan y oraban, y eran instruidos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las relaciones por una parte te moldean, pero por otra parte te hacen tener esa motivación porque se vuelven de un impacto personal en tu vida. Entonces cuando nosotros asistimos a la iglesia, pues a lo mejor el mensaje te puede hacer que te duermas, pero después de que te levantes, te vas a encontrar a alguien a lo mejor que ves cada domingo o cada semana y te llama la atención, y ves que esa persona te cuenta algo, o quizá tienes una retroalimentación y empiezas a crecer, porque la comunión o la cercanía con aquellos que conocen y caminan con Dios siempre va a traer un desafío y una motivación. Y dicen aquellos que estudian esa parte, que una de las cosas más importantes, medulares para el crecimiento de la iglesia y el impacto que se tenía, es que la gente pasaba tiempo con la gente, partiendo el pan, orando y siendo instruidos. Entonces, está bien que nosotros tengamos reuniones virtuales, está bien que nosotros de alguna manera podamos tener o atender videos que ya están pregrabados, pero nunca van a sustituir la oportunidad de que nosotros podamos ser edificados por medio de la convivencia, y máxime si es convivencia con aquellos que conocen a Dios. Haciendo un recuento de este año que se ha tenido la pandemia, en las iglesias con las cuales tenemos nosotros cercanía o relación, nos damos cuenta de que ha disminuido la membresía. ¿Y qué se esperaría en esta nueva normalidad? Porque dicen muchos, hoy en día la nueva normalidad es que las reuniones van a ser a distancia, y parece que todo el mundo deberíamos de volcarnos entonces a poder tener buenos equipos de producción para tener proyecciones de buena calidad. Pero eso sucedió en los primeros 4 meses. Después de los 4 meses y hasta la fecha, las iglesias tienen menos miembros y la asistencia virtual es muy pequeña, y muchos decían, es que entre semana los van a ver, si las ven en un momento o en otro, pues lo importante es que las vean. Bueno, también han disminuido las veces que las personas ven las transmisiones que se hacen. El resultado de eso es que por no haber un acercamiento, la iglesia se enfría. Algunos se han quedado en el camino, algunos otros han fallecido, obviamente, que son los menos, pero algunos otros se han enfriado y alejado. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros somos personas o entes sociales, debemos de interactuar con personas que sean comunes en cuanto a nuestras creencias. Eso va a hacer que nosotros no nos alejemos de Dios. Mira, cuando una persona anda pecando, lo último que quiere es hablar con el pastor o encontrarse con un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque está haciendo cosas que son adversas.
Y ojalá que hubiera muchos cristianos que los confrontan, ¿verdad? Y que les dijeran, ¿qué onda? Te veo medio frío. No, no todos tienen ese discernimiento, o no todos tienen esas agallas, ¿verdad? A veces a lo mejor andan huyendo de algo que no se puede dar. Pero ¿por qué se esconden? En realidad se esconden porque sienten la condenación y no quieren que les estorbe el pecado. Si tú andas pecando, ven a la iglesia. No vamos a dejarte servir si estás pecando, eso es un hecho. Pero si quieres que se te quite lo pecador, ven a la iglesia, porque por lo menos vas a ver personas que se andan portando bien y vas a decir, híjole, no, hombre, pues a mí me gobierna o me conduce el testimonio de esta persona, y que por lo menos ese estorbo y eso estorbe el pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a no dejar de congregarnos, porque eso ayuda a que también no nos alejemos de Dios. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que involucrarnos en las actividades de Dios, no solamente tener relación o asistencia en la iglesia. Y aquí hago un paréntesis, yo sé que hay muchas personas que en ese sentido quieren estar a la distancia de la iglesia por las recomendaciones que pudieran tener, y esa parte ya saben que es respetable, me refiero a quien sí puede hacerlo. Y volviendo al tema, es involucrarte en las actividades de Dios hace que tú no te alejes o alejes tu corazón de Dios. Es no solamente asistas a la iglesia, involúcrate en servir a la iglesia. Cuando tú eres una persona que no te gusta dar servicio en la iglesia, entonces te vas a quedar en una posición espiritual baja, ¿sí? O puede que sea más lento tu crecimiento. Yo sé que muchos de ustedes dirán, es que si vieras que estoy bien cansado, es que si vieras que de repente no me alcanza el tiempo, y eso está bien, esa parte es respetable. Pero quiero decirte, disciplínate, disciplínate. Tú puedes hacerlo, porque a la larga, cuando nosotros tenemos un servicio a Dios, eso trae cierta demanda de una vida consagrada a Dios. Y definitivamente eso nos ayuda, o trae como consecuencia que nosotros podamos estar cercanos a Dios. Amén. Concluyo con lo siguiente, y quiero que vayamos a la palabra de Dios, Primera de Crónicas 12:18, dice aquí, hablando del rey Roboam, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, cuando lo había consolidado, o sea que sí lo consolidó en algún momento, ¿cierto? ¿Y qué dice? Dejó la ley de Jehová. Y todo Israel con él, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Tomó las ciudades fortificadas de Jehová y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam, a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, ustedes me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Mira, ve lo que dice el primer verso, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué pasó? A ver, déjalo ahí en la pantalla, quien lo está proyectando. Ahí en el verso 1 dice, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué dice? Dejó la ley de Jehová. Cuando encontró trabajo, después de estar orando tanto tiempo por él, dejó de asistir a la iglesia, ¿verdad? Cuando empezó a llevarse bien con su esposa y con su esposo, ya no asistió a la célula, ¿verdad? Cuando empezaron a crecer las ventas en su negocio, ya no asistió, ¿verdad? Cuando pasó el examen de la universidad, ahora tiene muchas tareas, ¿verdad? Dice eso, esa parte, ¿verdad? Cuando se le consolidó el reino, dejó a Dios. Ya no le era útil, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Entonces dice la palabra de Dios que cuando dejó a Dios, vinieron los enemigos y se enseñorearon sobre él y le quitaron lo que tenía, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes encontraron un trabajo, pero andan perdiendo a la familia? ¿Cuántos de ustedes entraron a la universidad y ya andan teniendo novios o novias,
que los alejan de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya regresó el esposo? Y ahora el esposo, como no es creyente, que todos los domingos se lo acompañe a desayunar, ¿verdad? A comerse unas gorditas, porque es el único día que descansa el hombre, en lugar de que lo evangelicemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Después ahí se anda perdiendo el matrimonio, el trabajo, la escuela. Pero no nos damos cuenta que muchas veces es la consecuencia de haberse alejado de la ley de Dios. Lo importante es que Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios en el verso 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén, dice, por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Eso es directo, ¿no? A veces pensamos que Dios no toma consecuencias, pero sí. A veces de repente Dios te dice, clamabas porque te dieron trabajo, ¿verdad? El que fuera. Y ahora, el domingo que te doy de descanso, quieres agarrar tiempo extra, ¿verdad? Para reponer los días o los tiempos en donde no tenías dinero, ¿verdad? Y esto es lo que dice Dios. Dice, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Esto es, me cambias por un novio o una novia que no me conoce, pues te dejo en sus manos. El día de mañana te va a andar golpeando, te va a andar alejando de las cosas de Dios, ¿ah? Y te va a poner en contra de tus papás, pero te dejo en manos de Él. ¿Y qué dice? Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, ¿qué dijeron? Qué mala onda es Dios, me da algo y me lo canta, ¿verdad? No, ya eran maduros. ¿Qué dice? ¿Qué dijeron? Justo es Jehová. Justo es Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te dio una bendición y esa bendición tú la conviertas en maldición, entonces no digas, híjole, si Dios fuera Dios, me diera todo el combo. No, es mejor decir, justo es Jehová. Así como que, sí, cierto, hombre, tanto que le clamé, Señor, que me den el domingo de descanso, ¿verdad? Que pueda salir más temprano para asistir a la célula, ¿verdad? Te lo clamo, Señor, que pueda salir más temprano para estar con mis hijos. Y de repente te dan el domingo. ¡Hey! ¿A alguien le gustaría venir tiempo extra? Se paga doble, ¿verdad? Los días en la tarde, ¿verdad? Que te dice, ay, esposo, esposa, ¿cómo ves si mejor llevamos a los niños al centro? Que se echen una nieve. Y ya tenemos muchos días que no lo hacemos. Hagan un día de descanso y en la mañana, ¿verdad? Y tenemos que decir, justo es Jehová, ¿verdad? Dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, ¿cómo? Reconociendo su responsabilidad. Tú te humillas delante de Dios cuando reconoces tu responsabilidad, cuando no estás buscando culpables por lo que te pasa. ¿Quieres saber qué es humildad ante Dios? Reconoce tu responsabilidad, para que no andes pensando que la humildad es ser una persona, o sea, cabizbaja, que hable querido. No. ¿Quieres saber cómo nos humillamos delante de Dios? Reconoce tu responsabilidad. Yo tengo lo que tengo, me pasa lo que me pasa, ¿por qué? He sido, disculpe la expresión, he sido gandalla en eso, ¿verdad? Y ahí es donde dice, parece como que ya le cayó el 20. Y dice, cuando Jehová vio que se habían humillado, entonces vino palabra de Jehová, se vaya diciendo, se han humillado, no los destruiré. Se han humillado, no voy a hacer lo que dije. Qué padre, ¿no? Mira, te estoy dando una perla de gran precio. De repente ya estás así con la manita así. Es lo único que te queda, ¿verdad? En las arenas movedizas, vamos así nada más. Puede que estés en este momento, o puede que estés acá, fuera. Cuando estés así en la manita, humíllate a Dios. Y entonces Él va a llegar y te va a sacar con todas sus fuerzas, ¿verdad? Interesante. Porque no quiero que se me sientan condenados. Porque
Porque después a veces la gente es así, no, híjole, no, hombre, ese mensaje estuvo tremendo, me hacía falta, pero iba toda la semana condenado y no quiere hacer. No, lo bueno que existe la gracia, ¿verdad? Y aquí está, dice, y cuando vio Dios que se humillaron, ahí está el secreto, humillémonos, dice la Biblia, dice Santiago, humillémonos pues bajo la mano poderosa de Dios y así Él os exaltará, te sacará de la arena movediza en su tiempo, ¿verdad? Y entonces dice, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisán. O sea, cometiste un pecado y andas ahí, ¿verdad? Pero cuando te humillas, Dios te dice, te perdono y no va a haber una consecuencia. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Qué interesante saber que la humildad tiene que ver con reconocer tu responsabilidad, no con hacerte la víctima. Y cuando nosotros entendemos esa parte, entonces Dios va a detener la consecuencia. ¡Wow! Gloria a Dios. El estado en que se encuentra nuestra vida y todo lo que de ella emana no es casualidad, es producto de nuestra relación con Dios. Esto es, todo lo que estás viviendo hoy es producto de tu relación o cercanía con Dios. Cuando te olvidas de Dios, tus enemigos, que pueden ser el pecado, la enfermedad, tu situación financiera, tu salud, etcétera, 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 te van a conquistar y se van a enseñorear de ti. Cuando te humillas y no olvidas a Dios, la prosperidad y el respaldo de Dios te van a favorecer. Amén. Y a fin de cuentas, esa es la historia de toda la Biblia. La historia en toda la Biblia es hombres pecadores y un Dios que siempre está ahí latente, primero para tener relación con ellos y después para que esa comunión no sea interrumpida por el pecado. Y cuando sea interrumpida por el pecado, ahí está Dios con toda su capacidad para que su sangre limpie nuestras vidas y nos haga aceptos delante de Él. ¿Sí? Hablando acerca del rey Roboam, entonces nos damos cuenta de el alejamiento que tiene él, hace que le venga todo este mal. Alejamiento, me viene mal. Acercamiento, aplicará lo contrario. El antónimo, alejamiento, maldición. Acercamiento, ay, si somos prestos, ¿verdad? Bendición, ¿sí? Pero qué bueno que tengan grabado esa parte, porque es el carácter de Dios. Alejamiento de Dios, maldición. Acercamiento a Dios, bendición. Y nosotros entendemos entonces que definitivamente es o somos intencionales en alejarnos o en acercarnos a Dios. No son las circunstancias, es nuestra disposición en estar cerca o lejos de Él. ¿Sí? Procuremos estar siempre cerca. No importa quién se ponga en el camino o qué se esté poniendo en el camino.